Emperit a favor y, por tanto, John Dewey en contra. Vale, chicos, breves avisos, como ya sabéis, a lo largo de todo el torneo. El tiempo lo iré llevando yo con mi cronómetro. Os invito a que vosotros también llevéis el tiempo con vuestro cronómetro. Le voy a pedir a alguna de las jueces panelistas que por favor indique por el chat cuando os quede un minuto o que lo haga a cámara. Me da exactamente igual para que tengáis constancia. Recordaros que los desajustes de tiempo, tanto positivos como negativos, de entre 8 y 15 segundos suponen un aviso. Un aviso no comporta penalización. La suma de dos avisos supondrá una falta leve que sí que conlleva penalización, y un exceso tanto positivo como negativo de más de 15 segundos supondrá una falta leve que sí que supone una penalización de 2 puntos sobre el total, ¿de acuerdo? Así que cuidad mucho el tema de los tiempos y, lo dicho anteriormente, sobre todo disfrutad y pasadlo bien. Así que, sin más dilación, damos comienzo a la gran final en español y le damos el turno y la palabra a la introductora del equipo a favor, en este caso el equipo era Emperit, ¿verdad? A favor. Sí. Ponemos el cronómetro cuando empiece a hablar, ¿no? Sí. Vale. Existen pocas armas en el mundo que sean tan poderosas como un niño con un libro en la mano. Buenos días, me llamo Lucía Lezcano y soy la introductora del equipo que está completamente a favor de la pregunta planteada en este debate. Comenzaré definiendo el término educación, ya que va a ser muy importante para la comprensión del debate. Según la RAE, es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo. Es decir, es un aprendizaje que realizamos a diario, tanto en los centros educativos como en cada hogar español. En eso se basan nuestros dos argumentos, el primero, centros educativos, y el segundo, sociedad. Comenzaré con el de centros educativos. Para preparar de manera adecuada a los alumnos para la realidad a la que se van a enfrentar, hay que anticiparse a las necesidades y habilidades que van a requerir y hay que enseñárselas. Siguiendo la tendencia de progreso actual, los científicos han dictado 5 aspectos clave del futuro, que son: primero, el mundo va a estar globalizado; segundo, va a haber un uso de tecnologías muy importante; tercero, va a haber un aumento de las investigaciones; cuarto, va a haber que reevaluar nuestra información; y quinto, va a haber que hacer una gestión de emociones. En respuesta a la globalización, según la ley orgánica, los centros se han hecho bilingües, impartiendo la asignatura de uno o incluso varios idiomas. Además, han puesto a favor de los alumnos programas de intercambio como Avanti Ortega o Erasmus, que facilitan no solo el aprendizaje del idioma, sino además el intercambio entre culturas, lo que es clave para esta globalización. En respuesta a las tecnologías, según el Real Decreto 789, han implementado la asignatura obligatoria de programación y robótica. Además, 3/4 partes de los centros se han digitalizado, contando con banda ancha, pizarras digitales y ordenadores. Algunos han dado incluso un paso más y han cambiado los libros por tablets personales. Ante el aumento de las investigaciones, los científicos dictan que tiene que haber 2 habilidades clave, que son saber encontrar toda esta nueva información y, sobre todo, saber utilizarla. Para que los alumnos adquieran estas habilidades desde pequeños y sepan utilizarlas en el futuro, instituciones como Iberdrola o la Agencia Estatal de Investigación han puesto a favor de los alumnos programas de investigación para que puedan adquirir estas habilidades desde pequeños y queden bien preparados para utilizarlas en su futuro. La figura del docente y su trato con los alumnos va a ser primordial para la enseñanza de estos, puesto que es el que les enseña toda esta información. La información o incluso la manera de darla va cambiando y se va quedando obsoleta, puesto que, y por lo tanto, los alumnos, para que reciban una correcta preparación para el futuro, deben contar con esta información actualizada. En España, el 81% de los profesores participan en cursos de formación continua, asegurando la correcta preparación de estos alumnos. Por último, tenemos la gestión de emociones. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, como una vez dijo Aristóteles. La creación de programas como Calm o Kiva y además la implementación de asignaturas obligatorias como valores éticos o tutoría ayudan a los alumnos a prepararse para gestionar sus emociones en el futuro. Además, el 70% de los centros cuenta de 1 a 3 psicólogos para tener una opinión profesional sobre todo este tema. En nuestro segundo argumento, el argumento de sociedad, decimos que no solo aprendemos en los centros educativos, también aprendemos de la sociedad y también aprendemos de Internet y sobre todo de las redes sociales.
Esto nos va a preparar para el futuro por dos cuestiones muy importantes. La primera, nos brinda un contacto más profundo y más cercano con otras culturas, al haber aumentado y mejorado todas las redes de comunicación. Esto nos aporta mayor conocimiento sobre lo que está pasando en otras sociedades y evita la segregación, preparándonos para este mundo globalizado. Además, la interconexión permite conocer lo que está pasando en otros países y actuar todo el mundo de forma conjunta, promoviendo movimientos feministas y antirracistas, entre otros. Esta libertad de actuación por los valores en los que cada joven cree les va a aportar cualidades en el futuro como la iniciativa, firmeza y resolución, que son primordiales para su correcta preparación futura. Por último, gracias a Internet poseemos una fuente casi ilimitada de información. Esto permite que no solo los alumnos generen sus propias investigaciones, creando conocimiento, sino que además pueden especializar la información aprendida en los centros. En conclusión, gracias a las habilidades adquiridas en los centros educativos y las destrezas conseguidas en la sociedad, la educación prepara a los alumnos para la realidad que les espera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu fantástico turno. Pasamos a continuación con el equipo John Dewey y damos la palabra en este caso a Jan para que empiece cuando quiera. Sí, empiezo ya. Si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, siempre será considerado inútil. Albert Einstein. Muy buenos días, jurado, público asistente y miembros del equipo contrario. Me presento como introductor de la postura totalmente en contra, es decir, de la respuesta negativa. Mi nombre es Jan Aguiló y hoy debatiré junto a mi equipo John Dewey, formado por Flora Bosch como primera y segunda refutadora y Jan Salvatella como conclusor. Ante la pregunta que se nos presenta sobre si prepara la educación del siglo XXI adecuadamente a la juventud para la realidad a la que se enfrentarán al terminar sus estudios, responderemos con un rotundo no. Nuestros tres principales argumentos son: en primer lugar, el sistema educativo vigente no favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Todas y cada una de nuestras acciones dependen de dicho sistema, que es lo que nos hace realmente humanos. Se desarrolla lentamente y tiene tres componentes básicos: el control inhibitorio, autocontrol y concentración, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, cambiar de forma flexible entre distintas tareas, operaciones mentales o disciplinas. Por eso, creemos que hoy en día no se tienen suficientemente en cuenta estas tres características que nos hacen ser como realmente somos. Según Adele Diamond, una de las 15 neurocientíficas con vida más influyentes, con publicaciones en revistas científicas como Science, se tiene que impartir más actividad física y artística para poder construir correctamente y por igual las diferentes funciones ejecutivas del cerebro. Nuestro segundo argumento principal se basa en la politización del sistema educativo. En los últimos 40 años, estando en época de democracia, se han implantado 8 leyes educativas diferentes en España. Sí, 8, lo han oído bien. Tal hecho se debe a que se ha creado una tendencia de politizar la educación en favor de los intereses de partidos políticos y no de las necesidades reales del alumnado y profesorado. El tercer y último punto está relacionado con el alto grado de competitividad fomentado entre los alumnos. Sistemas educativos como el finlandés, por ejemplo, con unos resultados educativos que han estado durante muchos años entre los mejores del mundo, promueven la cooperación por encima de la competitividad. Es evidente que la competitividad puede ser sana, siendo, en parte, el motor del progreso de nuestra sociedad, pero un grado demasiado elevado de esta, implementado en nuestro sistema educativo, es la causa de la ansiedad y baja productividad de algunos alumnos. Nuestras aulas siguen basándose en las escuelas fabriles, donde los trabajadores también se sentaban en hileras, debían levantar la mano para hablar y eran educados indistintamente. 2 siglos después, ¿no deberíamos ser capaces de personalizar un poco más la educación a fin de que los alumnos puedan explotar y disfrutar al máximo de sus talentos, aportando a sí mismo todo su potencial a la sociedad? En las distintas etapas educativas podemos identificar grandes lagunas y contradicciones. En infantil, separación temprana de sus figuras de apego, mala adaptación, fichas interminables y obligación de normas que impiden al niño su actividad natural de juego, movimiento y experimentación. En primaria, memorización y estandarización, deberes y más deberes, exámenes que no valoran la creatividad y la curiosidad y sí la capacidad de estudiar exactamente lo que pone en el libro. Y eso sí, muchos castigos como si los castigos fueran a despertar su amor al saber. En secundaria, llegan hartos,
forzados a seguir poniendo horas a aprender lo que otros exigen necesario y sin capacidad de preguntarse sobre ellos mismos, sin tiempo libre, agotados y sin capacidad de pensamiento crítico. Pero, ¿cómo podríamos estar seguros de que nuestra educación nos prepara adecuadamente sin establecer sus finalidades? Según Noam Chomsky, lingüista, filósofo y pedagogo de referencia, son educar a los niños para que puedan superar retos reales de la vida, para que sepan distinguir lo significativo de lo irrelevante y para que puedan aprender por sí mismos. En resumen, debemos aprender a aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jan, por tu turno. A continuación le damos la palabra a la refutadora primera del equipo Emperit. A tu primera palabra. Empezamos. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. A tu primera palabra. Buenos días, soy la refutadora 1 del equipo que está completamente a favor de la pregunta planteada en el debate. Antes de empezar, me gustaría enseñarles unas imágenes de cómo son los colegios hoy en día. Niños trabajando con tablet en los colegios. Niños experimentando en el colegio. Yendo en excursiones educativas. Con tablets digitalizadas. Señores, esto muestra que el colegio sí que se ha adaptado, se está adaptando y sí que nos prepara para el futuro. El equipo contrario nos ha ofrecido 3 argumentos. 1, que no favorece las funciones ejecutivas. 2, la politización de la educación. Y 3, la competitividad. Señores, en el primer argumento, el equipo contrario ha dicho que no favorece las funciones ejecutivas. Y primero, no nos han enseñado ni un solo dato. Ese pensamiento es subjetivo, es una opinión suya. Y además, sí que nos prepara para las funciones ejecutivas, señores. Según científicos muy renombrados, se muestra que en el 2050 el mundo va a estar globalizado y va a tener mucha digitalización. Señores, a estas dos cosas nos preparan los centros educativos, como bien ha dicho mi introductora en el primer argumento. Nos preparan ofreciendo varios idiomas en centros educativos, lo cual en España todos los colegios de hoy en día están obligados a ofrecer varios idiomas en los programas. También nos preparan con la asignatura de TIC, ofreciendo programas tecnológicos, de investigación, además la gestión de emociones, que va a ser súper importante para el futuro. En su segundo argumento, el equipo contrario nos ha hablado de la politización. Y señores, nosotros queremos decir a esto que España se ha ido adaptando. Todos esos 8 cambios de leyes de los cuales han hablado han sido para adaptarse al futuro, para ofrecer la mejor opción para los niños de hoy en día. Y además, señores, querría decirles que todos esos cambios que hacen los políticos están asesorados por profesionales, por educadores. Señores, esto nos está preparando para el futuro. En su tercer argumento, competitividad, han hablado de cómo de cómo la competitividad es mala. Pero nosotros tenemos una pregunta, señores. ¿El futuro laboral no es competitivo? ¿No te encuentras en situaciones en las cuales luchas por un puesto de trabajo? En un futuro en el que el trabajo y el mercado laboral está tan poblado, hay mucha competitividad. Y al impartir esa competitividad en las clases, sí nos está preparando para el futuro, señores. Además, han hablado del sistema educativo finlandés. Y querría recalcarles que 87.000 trabajadores españoles han sido solicitados por toda Europa, señores, incluyendo España. Esto muestra que sí que estamos preparados para el futuro. Además, han hablado de cómo en España no hay experimentación y pocas clases prácticas. En cambio, nosotros tenemos datos de que en los centros españoles es obligatoria la experimentación y las clases prácticas. Y además, me gustaría recalcar el hecho de que no se debe decir que la memorización es mala, y nosotros opinamos que la memorización es un punto necesario. No que debería ser la base de todos los sistemas educativos, pero sí es un gran
Punto. Dado que sin memorización no podrían hacerse ninguno de los aspectos prácticos, porque, señores, para física y química se necesitan fórmulas, para matemáticas se necesitan fórmulas y teorías, señores. Si no entendemos la teoría, si no la memorizamos, ¿cómo queremos hacer ejercicios prácticos? Con esto querría pasar a volver a explicar mis argumentos, dado que no han sido entendidos con claridad. Hemos hablado de dos, centros educativos y sociedad. En el primero, centros educativos, decíamos cómo el colegio se está adaptando a todas las nuevas, al futuro que van a necesitar los estudiantes. Con la globalización, señores, todos los colegios de España, repito, todos los colegios de España cuentan con un sistema bilingüe. Es obligatorio por ley. Además, cuentan con programas de intercambio como el de Amancio Ortega. También se está adaptando a las tecnologías, impartiendo la asignatura TIC como una asignatura obligatoria en todos los colegios. Y además, 3/4 partes, señores, 3/4 partes de los colegios tienen banda ancha y salas de ordenadores. Esto nos está preparando para el futuro. Nos preparan también con la investigación, programas de investigación, gestión de emociones, señores. Los docentes, el 81% de docentes, recibe formación continua. ¿Cómo pueden seguir que no nos estamos adaptando para el futuro? En nuestro segundo argumento, sociedad, explicamos cómo la sociedad también nos prepara para el futuro. El Internet nos brinda un contacto más cercano con otros ciudadanos del mundo. Además, nos ayuda a completar nuestra educación y ahora me gustaría pasar a recapitular todo lo que he dicho. Ellos han presentado 3 argumentos. Uno, funciones ejecutivas, la cual hemos refutado con el que no han ofrecido datos sobre el tema y además sí que nos prepara para la globalización y las tecnologías, entre otras. La politización, hablando de que las leyes se están adaptando al futuro y además los profesionales los políticos son asesorados. Y la competitividad, diciendo que el futuro es competitivo y por eso estamos completamente a favor. Gracias. Muchísimas gracias por tu discurso. Si mal no recuerdo, Victoria, lamentablemente el Cronos lo he parado en el segundo 9, cuando has dicho lo último ya para sentarte, así que he de comunicar al equipo Emperic que tiene un aviso por un desajuste, en este caso negativo, de más de 8 segundos. Un aviso no comporta falta, ¿de acuerdo? Pero tened cuidado porque un segundo aviso sí que comportaría una falta, ¿de acuerdo? Así que tened cuidado con el tiempo, chicas. Y ahora, para continuar el debate, le damos la palabra de nuevo, o le damos la palabra ahora a Flora, ¿de acuerdo? Para continuar el debate. Tu primera palabra, empezamos. ¿Cómo? ¿Has soltado un distorsionador de voz? Te oye fatal. Estupendo. Por favor, cargad el resto a ver si se os oye correctamente. O sea, creo que al resto se nos oye bien y que solo se oye distorsionado desde su ordenador. Y desde su altavoz. Ahora a salir y volver a acceder. Vale. Bueno, chicos, esto puede pasar en las mejores familias y en las mejores situaciones. Pues son problemas del directo.
Flora, prueba de nuevo, por favor, que ya podrías hablar. Hola, ¿se me oye correctamente? Sí, ahora sí. Vale. Gracias, lo siento mucho. Nada, no te preocupes. A tu Vale. primera palabra. Un segundo. Estás molando la cámara, tío. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Flora Bosch y me presento como primera y segunda refutadora del equipo John Dewey, que responde con un rotundo no a la pregunta que nos trae hoy aquí. ¿Prepara adecuadamente la educación del siglo XXI a la juventud para la realidad a la que se enfrentarán al terminar sus estudios? Teniendo en cuenta que consideramos que nuestros argumentos son profundos y sólidos, nos gustaría hacer mención a algunos de los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, dicen que estamos educados en las tecnologías TIC, pero ¿qué nos dicen de la reciente y creciente adicción cada año más, año tras año, de los alumnos que están en diferentes etapas educativas? No ha dejado de crecer ese porcentaje. En cuanto, por ejemplo, a la educación en valores y en, por ejemplo, igualdad, ¿qué nos dicen también de que haya escuelas en España que siguen teniendo en cuenta la segregación sexual a la hora de escoger sus alumnos? En cuanto, por ejemplo, a un sistema educativo que sea interdisciplinario, ¿qué nos dicen, por favor, ustedes, de que no haya diferentes asignaturas prácticas? Hay sistemas educativos como, por ejemplo, pueden ser el sueco o el finlandés, que hasta hace mucho poco tiempo estaban entre los mejores del mundo, que tienen asignaturas prácticas que les preparan para el futuro, como podrían ser economía, como podrían ser clases de cocina, como podrían ser manualidades, ética, relación, etcétera. En España no hay ninguna asignatura que forme a los estudiantes en educación sexoafectiva. ¿No sería hora ya de romper algunos tabús para poder llevar a cabo una educación multidisciplinaria de nuestros estudiantes? No hemos mencionado en ningún momento que la memorización sea algo malo. Al contrario, consideramos que forma parte de la formación de algunos de los elementos que forman las funciones ejecutivas del cerebro. Pero hay otros miles de formas de evaluar a los estudiantes que deberían ser tenidas en cuenta para no llevar a cabo una educación indistinta. Responderemos con mucho gusto a la pregunta del equipo rival. Ustedes defienden la ineficiencia del sistema educativo en comparación con otros países, pero ¿cómo ligan eso con que los perfiles españoles estén entre los más cotizados en toda Europa? Bien, nos gustaría relacionar este argumento con, por ejemplo, nuestra tasa de abandono escolar precoz. Actualmente hay un 17,3% de tasa de abandono escolar precoz en España. Y si bien es verdad que no podemos negar que hay alumnos que son brillantes y destacan muchísimo en universidades y puestos de trabajo del resto del mundo, ¿es ese el caso de la mayoría? ¿Es eso lo que le pasa a la mayoría? La respuesta es no. Debemos intentar que las mayorías exploten al máximo todo su potencial, asimismo aportando todo aquello que puede ser útil a la sociedad y no fijarnos en minorías que tienen este tipo de oportunidad. Haciendo referencia a nuestro primer argumento, el sistema educativo vigente no favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro, y eso lo dice Adele Diamond en un estudio científico publicado en la famosísima revista Science. Hay actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse a nuestro entorno. Lo podemos ver en los resultados de los últimos estudios PISA, por ejemplo, que establecen que 9 de cada 10 alumnos españoles son incapaces de distinguir un hecho de una opinión. ¿Dónde está el pensamiento crítico, señores y señoras? ¿Cómo pretendemos preparar a unos alumnos para el futuro sin ni siquiera ayudarles a desarrollar su pensamiento crítico? En cuanto a nuestro segundo argumento, debemos decir que la politización del sistema educativo sí es un impedimento para la implementación del progreso. Hay un excesivo anhelo de cambio basado en los intereses políticos. Sencillamente, el profesorado está agotado de implementar sistemas y que no tienen tiempo de ver los resultados que pueden tener en el futuro. Señores y señoras, teniendo en cuenta las leyes aplicadas en los últimos 40 años, 8 señoras y señoras en los últimos 40 años, significa que aproximadamente implementamos una nueva cada 6 años. Eso significa que cuando sus hijos acabarán la primaria,
la siguiente generación sería educada según unos estándares distintos. Nos gustaría terminar finalmente con una frase de Alvin Toffler, escritor y sociólogo, que dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Es decir, necesitamos crear alumnos interdisciplinarios y con pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flora, por tu turno. Para continuar, y si no me falla la memoria, le damos la palabra a Patricia. Buenos días, soy Patricia Rezcano, la segunda refutadora del equipo que está completamente a favor de la pregunta planteada. Antes de empezar con mi refutación, me gustaría exponer estos conceptos. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Hesiodo. Me gustaría empezar mi segunda refutación con esta afirmación. Nosotros no defendemos que el sistema educativo actual sea perfecto, ningún sistema puede afirmarlo. Pero, como hemos explicado anteriormente con nuestros argumentos, sí que nos prepara adecuadamente para la realidad a que nos enfrentaremos al terminar los estudios, ya que nos ofrece las herramientas, las habilidades y destrezas que serán primordiales para dicha realidad a la que nos enfrentaremos. Tras esto, me dispondré a refutar las refutaciones del equipo anterior. Primero empezaré con las que han sido enfocadas a nuestros argumentos de centros educativos y más tarde a las de sociedad. Primero, ustedes han hablado constantemente de una politización de la educación. Nosotros aquí queremos decir que, primero, los ministros cuentan con comités compuestos por expertos profesionales, los docentes, que comprenden el funcionamiento del sistema. Es decir, viven cada día ello y saben aconsejar bien. Sobre todo también queremos señalar que es un beneficio que se actualice constantemente, porque eso quiere decir que sí que se está adaptando a una sociedad y a una realidad que cambia constantemente. Entonces, realmente esto es un beneficio para el alumno. Los cambios educativos también son una evidencia de la constante actualización de la educación. Como ya he dicho, otro concepto que ustedes también han destacado es la falta de actividad física y artística. Aquí quiero señalar que España cuenta con múltiples colegios que combinan deporte y arte con los estudios. Aparte, quiero decir que hay un bachillerato de artes accesible para todo el mundo, que cuenta en la parte de la educación española, que es pública. También ustedes han hablado de un alto grado de competitividad. Nosotros aquí queremos recalcar que la competitividad forma parte de la realidad a la que nos enfrentaremos al terminar nuestros estudios, que responde directamente a la pregunta del debate. Competiremos por los puestos de trabajo, además de por otras muchas oportunidades. La competitividad es una destreza básica que necesitaremos, por lo que nos han dado la razón. Ustedes también han dicho la falta de actividades prácticas y castigos, sobre todo en primaria. Tenemos que recalcar que primaria es el ciclo que cuenta con más trabajos cooperativos y estimulación al arte. También se castiga por el mal comportamiento en el aula, no por una dificultad al aprender los conceptos. Y además tengo que recalcar que el 70% de los colegios cuentan con psicólogos y formadores que garantizan lo que he dicho anteriormente. Tras esto me gustaría pasar a la memorización. ¿Es realmente la memorización tan nefasta? Forma un pilar básico en nuestra educación, pero no es el único, porque también lo complementamos con las actividades prácticas mencionadas anteriormente. Todo esto apoyando a nuestro argumento de centros educativos. Ustedes también han dicho que no existe un desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Nosotros decimos que eso es discutible y subjetivo, y no hay evidencia, y ustedes no han mostrado ninguna evidencia. Además, la pregunta del debate es si la educación nos preparará para la realidad a la que nos enfrentaremos al terminar sus estudios. La realidad a la que nos enfrentaremos al terminar sus estudios, en la gran parte, es el mercado laboral. Ustedes han mencionado jornadas de 8 horas, respeto y evidencia a la figura que imparte el orden. A mí esto me parece un claro ejemplo de jornada laboral. Ustedes también han mencionado los sistemas educativos suecos y finlandeses. Quiero que piensen qué les parece esta evidencia. Estos países, junto con otros mencionados de la Unión Europea, solicitaron el año pasado más de 87.000 trabajadores españoles. Es decir, si nuestros trabajadores están tan solicitados, el sistema educativo actual está cumpliendo su función, no solo al ofrecernos oportunidades en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. También me gustaría continuar con la separación por sexos y educación sexual. A mí, aquí me gustaría recalcar primero en la separación por sexos. ¿Acaso no tienen libertad los padres de escoger el sistema educativo que crean más conveniente para sus hijos? Y también me gustaría decir que la educación sexual es algo muy privado y que deberían enseñar los padres para que no interfiera con sus ideologías. Aquí nosotros no decimos que la educación solo se base en las aulas, sino que nos han dado la razón, porque es algo que deberían enseñar los padres, y los padres también decimos que son un pilar educativo muy importante para el alumno.
También ustedes han hablado del abandono escolar. Tengo que decir que esta cifra ha descendido en los últimos años y que un concepto muy importante, estudiar es una elección. El hecho de que el alumno no quiera hacerlo, eso ya es un debate totalmente paralelo. Pero nosotros estamos diciendo que los estudiantes españoles sí que tienen la opción. Otra cosa es su elección. También me gustaría decir que han mencionado un examen de PISA. Si ustedes están en contra de los exámenes, no utilicen un examen como evidencia. Además, la diferencia entre los test PISA, que es una empresa privada, es ínfima. Con eso me gustaría decir, gracias a nuestros dos sólidos argumentos, el de centros educativos, subdividido en globalización, tecnologías, la curiosidad, incentivar otras investigaciones y proyectos, la figura del docente, que ya hemos dicho que recibe una formación continua y además con la ayuda de psicólogos que permiten una correcta formación en el aula. Y la gestión de emociones, en el que hemos dicho que la competitividad realmente es una habilidad que todos deberíamos desarrollar. Y nuestro argumento de sociedad, en el que hemos visto que el Internet y otros modelos educativos nos brindan un contacto más profundo. Gracias a todo eso estamos completamente a favor de que sí, la educación nos brinda las habilidades necesarias para a la realidad a la que nos enfrentaremos. Muchísimas gracias, Patricia, por tu turno, y a continuación, para seguir el debate, le volvemos a dar la palabra a Flora para que realice la segunda refutación del en contra. De acuerdo, ¿se me oye correctamente? Sí. Muy bien. Soy Flora y me presento de nuevo como segunda refutadora del equipo que responde con un rotundo no a la pregunta que nos trae hoy aquí. En primer lugar, nos gustaría destacar una frase que dice María Montessori. Dice: no podemos educar a los niños para lo que creemos que será el futuro, porque cuando estos crezcan, el futuro imaginado ya no existirá. Debemos ayudarles a que desarrollen todo su potencial, sus capacidades de pensar por sí mismos, de tomar decisiones y de que éstas sean las adecuadas. De nuevo, queremos mencionar que precisamente por eso consideramos que nuestra educación no nos prepara bien para el futuro. ¿Por qué? Pues porque precisamente no podemos tener en cuenta únicamente el mercado laboral como factor de futuro, sino que precisamente es creando alumnos interdisciplinarios que sean capaces de relacionar todos los ámbitos de su vida y de las disciplinas educativas y que además hayan desarrollado correctamente las tres funciones ejecutivas del cerebro. Solo estos podrán realmente competir en este nuevo mundo que nos espera. Debemos decir también, además, que no consideramos que los exámenes sean para nada un método educativo erróneo, sino que deberían implementarse muchísimos diferentes métodos educativos que se han probado con éxito que funcionan. En cuanto, por ejemplo, a los idiomas que han mencionado o la actividad física y artística, bueno, pues tristemente debemos decirles a nuestros contrincantes que la mayoría de alumnos españoles, que además pertenecen a uno de los sistemas educativos de Europa con un horario más extenso durante el día, deben completar toda su formación por vocación en extraescolares y que además nuestro nivel de preparación en, por ejemplo, la segunda lengua extranjera, como podría ser inglés, según el estudio de International House de Madrid del año 2020, es medio bajo y nos encontramos entre los últimos puestos de países de Europa. En cuanto a nuestro primer argumento, debemos recalcar de nuevo que la evidencia de las funciones ejecutivas está explicada en un estudio científico de Adele Diamond en la revista Science. Algunos sistemas educativos como el Waldorf o Montessori han implementado con éxito un programa educativo que incluye horas lectivas destinadas a la coordinación corporal, la música o las manualidades y que permite formar alumnos multidisciplinarios, llenos de creatividad y capaces de enfrentarse mucho mejor a cualquier reto futuro. Destinar horas a este tipo de asignaturas les convertiría en peores alumnos o en personas menos preparadas. Según Adele Diamond, que mencionábamos de nuevo, neurocientífica, no. Ella plantea la importancia de educar la inteligencia, considerando la inteligencia la capacidad de relacionar conceptos y crear nuevos conocimientos a partir de estos. Por ejemplo, ¿están relacionadas las matemáticas y la música? Solo un alumno que ha sido educado en ambos campos a la vez puede responder con un sí. De nuevo, queremos destacar que un gran impedimento para la implementación de todos estos elementos de innovación ha sido en nuestro país la politización del sistema educativo. Los profesores que actualmente están dando clases no estudiaron en su carrera, por ejemplo, las 60 diferentes capacidades y habilidades en las que hace mención la nueva ley orgánica, porque aún no se habían pasado por estas 8 fases. Debemos decir que creemos que la formación anual de algunas horas no es suficiente para nuestros docentes. Además, por ejemplo,
Debemos decir que este excesivo anhelo de progreso se refleja en informes como el PISA, que el año pasado demostraron que ha sido el peor récord histórico en cuanto a ciencias en España. Estas leyes, señoras y señoras, significan que aproximadamente tenemos una nueva cada 6 años. En cuanto sus hijos hubieran acabado la primaria, la siguiente generación sería evaluada según otros estándares. Y además debemos decir que en 2020 la Unión Europea pidió a nuestro país, el tercero con más abandono escolar de Europa, que este no pasase del 15%, pero acabó siendo del 17,3%. Nuestro tercer y último argumento hace referencia al alto grado de competitividad al que están sometidos los alumnos, muy relacionado con este abandono escolar precoz. Y es que sí, señores, una parte de nuestra educación es algo que escogemos por voluntad propia, pero como país pionero en muchísimos ámbitos y que pretende alcanzar la media europea, deberíamos aspirar a que todos nuestros alumnos amaran el conocimiento y sintieran motivación hacia el seguimiento de sus estudios. ¿Deberían ser los alumnos tratados indistintamente como se hace actualmente? La respuesta es rotundamente no. Si queremos que éstos aporten su máximo potencial a la sociedad, asimismo disfrutando de su etapa educativa, debemos empezar a implementar un sistema educativo que forme alumnos con pensamiento crítico y multidisciplinarios. Queremos terminar de nuevo con la frase de Alvin Toffler, escritor y sociólogo, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flora, por tu turno. Y para terminar en el en contra, le vamos a pedir a Jan que tome la palabra. Perdona, ¿se me escucha? Sí. Bien. Si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, siempre será considerado inútil. Albert Einstein. Buenas tardes, soy Jan Salvatella y como conclusor del equipo John Dewey, que responde con un rotundo no a la pregunta a debatir, me dispondré a exponer todos los argumentos que han sido nombrados durante este debate. Antes de todo, querría agradecer al equipo rival y a los jueces la oportunidad de llevar a cabo este gran e interesantísimo debate. Como ya he dicho anteriormente, primero voy a exponer los dos principales argumentos del equipo rival. Sus dos argumentos. El primero se basaba en los centros educativos. Hablaban de que todos los colegios son bilingües, que se está modernizando e incrementando la programación y robótica en la escuela, que las tablets están sustituyendo los libros, que hay tutorías y valores éticos. Además, hablan de igualdad y de que las TIC se están implementando, como ya he dicho anteriormente. A lo que mi compañera refutadora les ha respondido que ahora mismo España se encuentra en un nivel medio-bajo de inglés dentro de la Unión Europea. Además, hay una creciente adicción a los ordenadores, ya que no hay clases para saber utilizar estas herramientas TIC de las cuales tanto habéis hablado. Además, no hay pensamiento crítico, ya que 9 de cada 10 personas, como ha dicho anteriormente mi compañera, no pueden diferenciar un hecho de una opinión. También quería añadir que el objetivo final no solo es preparar a los alumnos para el mercado laboral, como habéis dicho anteriormente, sino que hay que prepararlos para la vida y para que obtengan capacidad crítica. Su segundo argumento ha sido un argumento de sociedad, donde dicen que ahora mismo la gente con las TIC aprenden de Internet y de las redes sociales y que esto provoca que hayan movimientos feministas y antirracistas. A eso, nuestra compañera ha respondido que igualmente que pasen estas cosas, siguen habiendo colegios que aún siguen separando los alumnos por sexo, señores. Y esto ahora mismo no lo podemos considerar, no es bueno para la sociedad. Ahora procederé a explicar nuestros 3 principales argumentos que hemos defendido durante todo este debate. En primer lugar, hemos hablado que no se tiene suficientemente en cuenta el sistema ejecutivo del cerebro, que se basa en 3 componentes que ya hemos nombrado anteriormente. Nuestro segundo argumento que hemos defendido durante todo el debate es que el sistema educativo está siendo politizado. Como hemos comentado anteriormente, durante 40 años han habido 8 leyes de educación, señores. 8. Esto, aquí es donde los decimos que cómo puede estar España preparando bien la educación si cada vez que aparece un nuevo presidente cambia la estructura de la educación misma. Y finalmente, nuestro último argumento ha sido el alto grado de competitividad que se está fomentando hoy en día en las escuelas.
Todos nuestros argumentos acaban demostrando claramente que el sistema educativo vigente no tiene en cuenta todas las premisas necesarias que hemos comentado para que pueda considerarse que se está preparando adecuadamente a la juventud de hoy en día. Muchas gracias, jurado, público y asistentes y contrincantes. Muchísimas gracias, chicos. Perdonad que antes no lo dije, pero bueno, Flora se pasó un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Teníais un aviso, perdonad por no haberlo mencionado, ¿de acuerdo? Pero bueno, como no habéis acumulado otro más, pues se queda en eso, en un aviso y no hay ningún tipo de penalización, ¿de acuerdo? Para terminar este maravilloso debate, le vamos a pedir a la conclusora de la favor que tome la palabra. En este caso, si mal no recuerdo, Carla, ¿puede ser? Buenas tardes, soy Carla Monfort, la conclusora del equipo que está completamente a favor de la pregunta planteada en este debate. Antes de empezar a concluir, me dispondré a agradecer al jurado por su atención, al equipo contrario por este tan interesante debate y a mi propio equipo. Ahora me dispondré a concluir el debate. El equipo contrario nos ha mostrado tres argumentos: el de funciones ejecutivas, el de la politización del sistema y el de la competitividad, a lo que mis compañeras les han refutado. Primero, en funciones ejecutivas. Mis compañeras les han refutado que su pensamiento es subjetivo, puesto que todas esas cosas las enseñan en el sistema educativo. Segundo, sí que nos prepara, puesto que, como han demostrado mis refutadoras, a partir de la globalización, los colegios han implementado el bilingüismo y siguen programas como TIC, y además en los colegios se hace una gestión de emociones. Además, ustedes tienen una falta de evidencias, puesto que no han mostrado ninguna. Por otro lado, mi segunda refutadora también les ha refutado esto, puesto diciéndoles que la memorización es necesaria, por ejemplo, en matemáticas o física y química. Y además, los centros educativos sí les preparan para el futuro, puesto que tienen una jornada de 8 horas muy parecida a la jornada laboral, ¿no les parece? Además, tienen que entregar sus trabajos a tiempo y muchísimos colegios tienen clases artísticas y físicas. Por otro lado, también está la opción de bachillerato artístico, como ha dicho mi segunda refutadora. Además, la memorización, como ya he dicho antes, es buena y fundamental. También, como mi segunda refutadora ha dicho, quiero recordarles que 87.000 españoles son cotizados por otros países europeos. Pero aquí la evaluación es continua, vuestros exámenes no son la única forma de evaluación, también las presentaciones orales. Su segundo argumento, la politización del sistema. Mis dos refutadoras, les han destruido el argumento, puesto que han dicho que esas 8 leyes que ustedes tanto defienden son para adaptarse a las necesidades que esos estudiantes y alumnos necesitarán en su realidad. Además, como ya hemos dicho antes, estos ministros tienen consejeros que son los mismos docentes, y estos docentes tienen una formación continua, el 81% de ellos. Por otro lado, los padres deciden el sistema educativo que quieren enseñar a sus hijos, y además la educación sexual, como ya he dicho en mi segunda refutadora, es algo privado. Eso es lo que me lleva a su tercer argumento, el de la competitividad. Quería recordarles que los compañeros han dicho que la competitividad es necesaria, puesto que estamos todo el día y toda nuestra vida intentando llegar a un puesto más alto, cosa que en el trabajo al que llegaremos. Y eso es nuestro argumento de centro de crisis competitivas. También ustedes han recalcado la tasa de abandono escolar, lo cual ha ido descendiendo desde 2015, y además les quiero recordar, como mi compañera Patricia ha dicho antes, que es opcional. Cada alumno decide si quiere abandonar su estudio. No pueden obligar a los niños a ir al colegio. También la educación Montessori tiene una pedagogía italiana, la cual está por debajo de España, y han dicho que la inteligencia se basa en PISA, el cual se basa en exámenes. Por lo tanto, están completamente erróneos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, a los dos equipos por esta gran final. Ahora los jueces, las juezas y yo nos retiraremos a otra sala para poder deliberar. Y nada, desearos suerte, agradeceros y esperad los resultados. ¿De acuerdo, chicos? Muchísimas gracias por este debate. Gracias. Mucha suerte. Muchas